quería mencionar y plantear algunas cuestiones por lo que se venía diciendo. Creo que la cuestión de la hipocresía no simplemente se le puede endilgar a la oposición mayoritaria, que hoy no está presente aquí, y que no quiere debatir sobre el problema de la Secretaría de Inteligencia, sobre la ex-CIDE, porque ellos también han sido cómplices y tienen un entramado de complicidades. Sin ir más lejos, Mauricio Macri está procesado por haber montado una red de espionaje paralela. Sergio Massa tiene como jefe de campaña a un ex agente de la CIDE durante la dictadura militar. Bueno, ni hablar del radicalismo, que cuando gobernaba de la Rúa se utilizaron los fondos de la ex-CIDE nada más ni nada menos que para sobornar en el Senado y aplicar la ley de flexibilización laboral sobre la clase trabajadora argentina. Pero durante estos 12 años de los gobiernos kirchneristas, se mantuvo intacto el aparato de inteligencia. Fue utilizado como fueron utilizados en los anteriores gobiernos, y en eso también hay que ser claros, no hay que ser hipócrita. Anteriores gobiernos de los que muchos de los que actualmente son parte o apoyan este gobierno también fueron parte. Entonces, nosotros desde mi partido, el PTS, y desde el Frente de Izquierda, que jamás tuvimos ninguna cercanía a estos organismos, sino que hemos sido víctimas de las persecuciones y de la represión, creemos que tenemos la autoridad suficiente para plantear nuestra postura alrededor de este proyecto, y creo que en ese marco hay que ser muy claro. Este gobierno durante 12 años mantuvo intacto el aparato de la ex-CIDE, y ahora se habla de Estiuso, este personaje que estuvo al frente de la ex-CIDE, de la Secretaría de Inteligencia, durante todos estos años. Fue quien aportó muchas de las supuestas pruebas para la pista iraní, para acusar a ciudadanos iraníes que durante muchísimos años, y lo dijo la presidenta en cadena nacional, esos datos y esas supuestas pruebas que fueron trabajadas, que fueron fraguadas también, muchas de ellas conjuntamente con los servicios de inteligencia norteamericanos, con la CIA, con el Mossad, esas relaciones con los servicios de inteligencia internacionales, esas pruebas aportadas, y que este gobierno defendió la acusación a Irán en los organismos internacionales durante mucho tiempo. Digo esto porque me parece importante recalcar también la hipocresía que hay de parte del oficialismo en torno a esta discusión. Con referencia a este proyecto, nosotros creemos que esencialmente va a mantener el aparato de inteligencia intacto. Es decir, todo el personal va a pasar ahora a la AFI. No se está planteando la apertura irrestricta de los archivos de la ex-CIDE. Nosotros presentamos un proyecto en noviembre del año pasado, que fue apoyado por algunos diputados de bloques opositores, planteando la apertura de los archivos de la ex-CIDE de la dictadura militar, ¿no? Este personaje de Estiuso que viene del año 72. ¿Cuántos Estiusos, preguntamos nosotros, hay en la ex-CIDE, en la Secretaría de Inteligencia, y van a pasar a la AFI? ¿Cuántos? ¿Por qué la negativa a abrir los archivos? ¿Cuántos nombres? ¿Por qué el oficialismo no tiene ningún nombre de quienes fueron parte del aparato de inteligencia que aportó para la tortura, para la desaparición
de más de 30.000 compañeros en nuestro país. ¿Por qué la negativa a abrir en forma irrestricta los archivos de la ex-CIDE de la dictadura militar? Queremos preguntar eso, ¿por qué? ¿Por qué esa negativa? ¿Cuántos estiusos hay? Cuando nosotros descubrimos el Proyecto X, mi compañera Miriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, puso las pruebas de lo que era el Proyecto X. Lo denunciamos claramente. Cuando se descubrió también la participación del agente de inteligencia de la Policía Federal, Américo Balbuena, en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, también presentamos las pruebas y lo denunciamos. ¿Por qué no presentan las pruebas? ¿Cuántos son? Porque se habla de las relaciones que tienen los servicios de inteligencia. Digo, sin ir más lejos, el propio Estiuso ahora se lo acusa después de 12 años donde este gobierno lo puso al frente de la Secretaría de Inteligencia y de la ex-CIDE. Entonces nosotros queremos saber, porque también se plantea que aquí algunos opositores no vienen a debatir, o la mayoría de la oposición no ha venido a debatir. Nosotros estuvimos, no solo este proyecto, sino también muchos proyectos que inclusive se hicieron sesiones extraordinarias, sesiones especiales para discutir, por ejemplo, el tema del impuesto al salario, el tema de las suspensiones y los despidos, y el oficialismo no asistió a dar el debate. Y tienen mayoría, no asistieron a dar el debate. Es decir que sí se han tratado proyectos durante el año pasado, se han tratado proyectos que han servido, por ejemplo, para entregar vaca muerta a la Chevron y a otras multinacionales. Muchísimos, la mayoría de los proyectos que se han tratado, surgidos del oficialismo, han sido para beneficiar intereses que no son el de la grande mayoría del pueblo trabajador. Y nuestros proyectos que hemos presentado del Frente de Izquierda, que somos una minoría, ni siquiera se han debatido en comisiones. La gran mayoría ni siquiera se pudo discutir en las comisiones porque lo ha cajoneado el Frente para la Victoria, como claramente lo muestra el proyecto que mencionaba recién sobre la apertura de los archivos de la ex-CIDE. Entonces, yendo al planteo sobre este proyecto, también quiero recordarles que nosotros fuimos víctimas ya en el año 2009, como lo mencionaba recién, con el Proyecto X, la infiltración a nuestros compañeros de la ex-CRAF. Ahora, cuando se dio el conflicto de Lear, denunciamos a Roberto Ángel Galeano en las manifestaciones de los trabajadores despedidos, que era parte, estaba en la órbita del Ministerio de Seguridad. Es decir, que cada vez que nosotros tuvimos los datos, los presentamos, las pruebas, lo denunciamos, lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Con respecto al proyecto, quería plantear, además de estos dos elementos, ¿no?, que mantienen una intacta, ¿no?, como es el tema del personal, de no abrir los archivos, de la ex-CIDE, también el tema del espionaje, ¿no? Yo recuerdo cuando en el año 2002, cuando asesinaron a Costec y Santillán, se planteaba que en un informe que elaboró la CIDE, planteaba que las organizaciones piqueteras habían armado un complot para derrocar a Duhalde con un plan insurreccional cuyo primer paso sería el corte del puente Pueyrredón, ¿no? Allí cayeron abatidos Costec y Santillán, allí fueron heridos muchísimos compañeros, y se tomaba como argumento esto, que también hace referencia en el artículo 11, ¿no?, que dice que es aplicable a toda información, documento, material, en el inciso A, cuyo conocimiento por personal no autorizado puede afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la nación, entre ellos la soberanía e integridad territorial, el orden constitucional y la seguridad del Estado, el orden público y la vida de los ciudadanos. Sobre esa base, la CIDE elaboró esos informes con los mismos preceptos, es decir, se está con esto legalizando el espionaje sobre las organizaciones obreras combativas, sobre las organizaciones estudiantiles, sobre la izquierda. Digo esto porque el modus operandi del Proyecto X, ¿cuál era?
el modus operandi era que con la categoría de investigaciones, con las categorías de investigación, los servicios de inteligencia acumulaban datos, espiaban, realizaban espionaje. Entonces, en el nuevo proyecto también se va a legalizar esta práctica. Bien, se va a legalizar esta práctica donde a partir del pedido de algún juez se va a poder legalizar esta base de datos que van a tener los servicios de inteligencia. Es decir, que van a poder seguir realizando el espionaje como el que viene realizando durante todos estos años. Por otro lado, quería mencionar el tema de los fondos reservados, porque se menciona que una parte van a ser públicos, pero los fondos reservados van a seguir existiendo, ¿no? Plantea estas excepciones que dice: solo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas. Bueno, esto genera una interpretación muy amplia, que además estos fondos reservados van a ser totalmente ilimitados, pueden ser totalmente ilimitados, no hay ningún control, para realizar estas tareas de espionaje, ¿no? Por eso para nosotros es simplemente una reforma cosmética que surgió a partir de la muerte del fiscal Nisman, evidentemente, ¿no? Esto jamás se había planteado, esta discusión, hasta esta crisis política que se desató. Se plantea ahora, después de 12 años de gobierno, con absoluta complicidad y manteniendo intacto absolutamente todo el poder que tenían los servicios de inteligencia. Eso que se habla de que actúan en los sótanos de la democracia, bueno, durante 12 años parece que no se sabía que actuaban en los sótanos de la democracia. Bueno, yo también con respecto a la hipocresía creo que hay algo muy importante. Recuerdo cuando, después de haber asumido como diputado, la sesión inaugural de la Asamblea Legislativa, llegó la presidenta y también estaba César Milani, que está al frente del ejército, puesto por un gobierno que dice defender los derechos humanos cuando ha puesto al frente del ejército justamente a alguien que tiene acusaciones gravísimas por haber participado en delitos de lesa humanidad, haber promovido y defender en la actualidad a un cuadro de la inteligencia. Si eso no es hipocresía, díganme ustedes de qué se trata. Por eso nosotros, desde ya, más allá de la desconfianza que nos puede traer un gobierno que nos ha reprimido, que nos espía, que pone a Milani, etcétera, etcétera, hemos leído el proyecto y claramente creemos que va a mantener lo esencial para que puedan seguir actuando estos servicios de inteligencia que actuaron al servicio de este Estado durante todos estos años de democracia y se han mantenido intactos desde la dictadura militar. Quiero recalcar esto para insistir con el tema de la hipocresía. Por eso, para finalizar, quiero plantear que nosotros vamos a seguir sosteniendo la irrestricta apertura de los archivos de la Exide en nuestro proyecto 8715 de 2014, donde está planteado. Creemos que es fundamental con respecto al atentado a la AMIA para llegar al esclarecimiento. Creemos que no puede quedar en manos de la justicia, que ha sido cómplice del encubrimiento, como también lo ha sido los distintos gobiernos y el poder político. Tiene que estar en manos de una comisión investigadora independiente, encabezada por los familiares, y que esté constituida por personalidades intachables, por organismos de derechos humanos, que tengan a disposición también todos los archivos de la CIDE que hacen a la causa de la AMIA para poder investigar hasta el final las responsabilidades en el atentado de la AMIA, en el encubrimiento y también la muerte del fiscal Nisman. Por eso nosotros vamos a seguir planteando esto. Por supuesto que
apostamos a la movilización popular por estos planteos, no como lo que se va a realizar el 18F, a la cual nosotros, esa movilización reaccionaria en la cual nosotros ya planteamos claramente que no vamos a participar, pero sí vamos a impulsar la movilización el 24 de marzo con todas las organizaciones independientes del gobierno y de la oposición patronal para lograr imponer esta comisión investigadora independiente para que se abran definitivamente los archivos de la ex-CIDE y para que se esclarezca el atentado a la AMIA y también lograr estas reivindicaciones. Así que nosotros vamos a presentar el dictamen de rechazo al proyecto que ha venido del Senado. Muchas gracias.